¿Qué son los derechos humanos? Son todos aquellos derechos que gozan las personas sin importar su nacionalidad, religión, raza, orientación sexual o clase social. Estos derechos son exigibles a las autoridades estatales y nadie puede vulnerarlos. Son universales, absolutos, inalienables, inviolables, imprescriptibles e indisolubles. ¿Cuándo se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Después de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. ¿Cuál es la función de los derechos humanos? Proteger los derechos individuales, sociales, cívicos, culturales y políticos de las personas. ¿Qué son los derechos humanos de la primera generación? Son los derechos civiles y políticos vinculados con el principio de libertad. ¿Qué son los derechos humanos de la segunda generación? Son los derechos económicos, sociales y culturales que garantizan el bienestar económico, acceso al trabajo, la educación y a la cultura, asegurando el bienestar de las personas. ¿Qué son los derechos humanos de la tercera generación? Conocidos como derechos colectivos y del medio ambiente. El contenido de estos derechos no están totalmente determinados. Los derechos de los pueblos se encuentran en proceso de definición, y están consagrados en diversas disposiciones de algunas convenciones internacionales. ¿Qué es el Instituto Nacional de los Derechos Humanos? Es una corporación autónoma de derechos públicos, creada por la Ley número 20.405, y su objetivo es la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en Chile, en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales vigentes suscritos por nuestro país. Algunos derechos. Nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Tenemos los mismos derechos y libertades. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Prohibir la esclavitud. No a la tortura. Tenemos derechos en cualquier lugar. Todos somos iguales ante la ley. La ley debe defender nuestros derechos humanos. No a las detenciones arbitrarias. Derecho a un juicio justo e imparcial. Derecho a la presunción de inocencia. Derecho a la vida privada de las personas. Derecho a la libertad de tránsito. Derecho de asilo. Derecho al matrimonio y a la familia. Derecho a la propiedad. Derecho a la libertad de pensamiento y religión. Derecho a la libertad de información y expresión. Derecho a la libertad de reunión. Derecho a la democracia. Derecho a la seguridad social. Derecho al trabajo. Derecho al descanso. Derecho a una vida digna. Derecho a la educación. Derecho a la cultura. Derecho a ser efectivos los derechos humanos. Derecho al respeto, a las leyes y a los demás. Nadie puede quitarnos nuestros derechos humanos. Luego del 18 de octubre de 2019, ingresaron 490 casos de mujeres que fueron víctimas de violaciones a los derechos. De estos, 247 corresponden a torturas y tratos degradantes y 112 fueron por tortura con violencia sexual. A la vez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reporta que se presentaron 32 casos de niñas víctimas de tortura con y sin violencia sexual y 27 casos de niñas víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El 2019 fue el año más violento para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en Chile, al incrementar un 58% los casos y denuncias por homofobia y transfobia, ascendiendo a 1.103 los atropellos, la cifra más alta conocida hasta la fecha.